Estimadas amigas, amigos, muy buenas tardes. Le damos la más cordial bienvenida a este encuentro. Este acto está siendo transmitido en vivo por YouTube y Facebook por La Voz de los que Sobran. Quisiera saludar a todas las autoridades presentes, saludar a la señora Vera Babún, embajadora del Estado de Palestina de Chile, que nos acompaña ahí en la mesa. Gracias por el cariño, manifiesto. Saludo inmediatamente a nuestro querido Miguel Launer, arquitecto, Premio Nacional de Arquitectura. Ambos son las personas que van a comentar el libro. Quisiera saludar a los representantes del cuerpo diplomático. Me van a perdonar si no pronuncio bien sus nombres y apellidos. El señor George Monje Manchene, embajador de la República de Sudáfrica. A la señora Faiza Latrus Rahim, embajadora de Argelia. A la señora Yumane Hadaye, embajadora del Líbano. El señor Arévalo Enríquez Méndez, embajador de Venezuela. El señor Abahan Abdul Rashid bin Abahan Yusuf, embajador de Malasia. Al señor Maher Al-Mahdi Atta Al-Sayed, embajador de Egipto. A la señora Kenza El Ghali, embajadora de Marruecos. La señora Paola Torres, ministra consejera de la Embajada de la República Dominicana. Al señor Walter Cruz Ramírez, representante de la Embajada de Honduras. A la señora Marcia Covarrubia, representante del Foro Permanente de Política Exterior en Chile. A la señora Lina Tumani, del Club Sirio Unido. A los señores Sibón Abouabad y Ricardo Rabi, de Raíces Árabes. A la señora Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares Ejecutados Políticos. A nuestro querido Mono González, artista gráfico y muralista, que nos ha recibido con su afiche, no al genocidio. Antes de dar inicio a esta actividad, quisiera que nos pusiéramos de pie para hacer un minuto de silencio por todas las hermanas y hermanos palestinos asesinados durante estos 7 meses y durante estos 76 años de ocupación colonial.
Muchas gracias. Quisiera invitar al Mono González al estrado, quien va a hacer entrega de su obra a la embajadora de Palestina. Bueno, nada, un honor estar acá, aquí con el maestro Mono González. Mi nombre es Cayo Sama y queríamos entregarle este afiche en nombre de todas las artistas y los artistas que hemos estado apoyando al pueblo palestino desde siempre. Bravo. Bueno, agradecido por ese compromiso permanente, ¿no? Bien, en nombre de Loma Ediciones agradezco la asistencia de todas y todos ustedes a este acto de conmemoración de los 76 años de la Nakba, la catástrofe para el pueblo palestino, en cuyo contexto realizamos la presentación del libro que nos convoca, Palestina, anatomía de un genocidio, cuyos editores han sido Farideh Serán, Rodrigo Carmi y Paulo Slachevsky. Sin duda, un libro necesario en la hora presente, que a partir de las reflexiones de 16 intelectuales palestinos y judíos de distintas latitudes, intenta contribuir de algún modo con romper la distorsión informativa que se transforma en el silencio cómplice asumido durante buena parte de estos meses por las corporaciones mediáticas y poner a disposición de las y los lectores nuevas y diversas perspectivas críticas, sustentadas en elementos históricos y situados respecto del conflicto. Como editorial y de manera conjunta con los editores del libro, se nos ha hecho urgente articular palabra para nombrar lo que hasta hace unos meses era casi innombrable. Se comete un crimen de lesa humanidad a vista y paciencia de la comunidad internacional. A partir del 7 de octubre del 2023, el pueblo palestino está siendo objeto de la intensificación más brutal y despiadada de un genocidio, con el beneplácito de las comillas democracias occidentales. A la invisibilidad le sigue la deshumanización del otro, acompañado de la indiferencia, para luego desatar el exterminio. Ha sido esta la ruta y estrategia utilizada por el poder colonial sionista del Estado de Israel, con el respaldo incondicional de Estados Unidos. Este libro se suma y se hace eco de los gritos y acciones de resistencia que surgen desde la Palestina asediada y masacrada, pasando por los cientos de marchas llevadas a cabo en distintas ciudades del planeta, por las declaraciones y acciones individuales de cineastas, músicos, actrices, actores, creadores, deportistas, por las acciones llevadas a cabo por el movimiento BDS, que promueve el boicot a las relaciones comerciales, sociales, educacionales y culturales con Israel, comillas, hasta que éste cumpla con su obligación bajo el derecho internacional, cierre comillas. Así como se hace parte de las manifestaciones, paros y tomas realizadas por los estudiantes y fuertemente reprimidas, por cierto, en diversas universidades del mundo. Y valga declararlo, esto no es antisemitismo. No aceptaremos esa etiqueta ciega y manipuladora que pretende silenciarnos. El grito de resistencia es simplemente el gesto básico e imprescindible que no podemos soslayar a la hora de ser testigos de la humillación, la injusticia, el horror hacia otros seres humanos, en cualquier parte del mundo. Se cumplen 76 años de la Nakba, casi 8 décadas de exclusión, ocupación, destrucción, muerte lenta y sistemática. En pleno siglo XXI asistimos a una nueva catástrofe y bien sabemos
que no solo es una catástrofe para el pueblo palestino, sino para la humanidad toda. No me queda más que agradecer a cada una de las personas que valientemente aceptaron hacerse parte de este libro. Estos son Pablo Buffon, Barce Agabekian, Patricio Brodsky, Judith Butler, Federico Donner, Ariel Feldman, Delal Irikat, Daniel Jadwe, Rodrigo Carmen, Lina Meruane, Jacob Rapkin, Silvana Rabinovich, Fred Ritchin, Nicolás Lachevsky, Odette Gidi y Farideh Serán. Así también no quiero dejar de agradecer a Vicente Lane por la traducción de 4 de los textos aquí publicados. Y no puedo cerrar estas palabras sin mencionar que este libro está siendo publicado también en España por Editorial Chalaparta y en Argentina por Editorial Tinta Limón y LOM, y que todo lo que se recaude por concepto de derechos de autor será entregado a la Media Luna Roja de Palestina. A todos ustedes, gracias. Vamos a pasar a la presentación del texto. Ya les decía que nos acompañan en la mesa la señora Vera Babún, que es la embajadora del Estado de Palestina en Chile. Ella fue elegida la primera mujer alcaldesa desde su creación en 1857 de la ciudad de Belén, mandato que ejerció desde el 2012 al 2017. Es miembro del Consejo Nacional Palestino desde el 2018 y miembro de la Unión General de Mujeres Palestinas desde el mismo año. Señora Vera, la invito a pasar aquí, si usted gusta. ¿De ahí? Sí, sí. Perfecto. Bueno, queda con la palabra la señora Vera. Estimadas y estimados miembros del cuerpo diplomático, autores y autoras, directora de LOM Ediciones, artistas que apoyan el pueblo palestino, a todos los asistentes. En conmemoración de la Nakba y en solidaridad con el pueblo palestino, nos reunimos hoy para lanzar el libro Palestina, Anatomía de un Genocidio. En 2023 conmemoramos por primera vez en las Naciones Unidas el 75º aniversario de la Nakba del 1948. Nunca imaginamos que seríamos testigos de una nueva Nakba palestina en 2023 durante 221 días en la Franja de Gaza y que aún continúa. Como única nación que enfrenta ocupación militar y política sionista durante 76 años, el pueblo palestino soporta una retórica deshumanizadora que niega su existencia. La negación de los derechos fundamentales, como el derecho a la vida, a la dignidad y a la autodeterminación, persiste como una narrativa hegemónica. Hoy nos reunimos para presentar este libro, que amplifica las voces de académicos y intelectuales internacionales. Entre ellos se encuentran chilenos de origen palestino y judío, así como personas de diversas nacionalidades, incluidos 2 palestinos. Juntos tejen un discurso poderoso, un llamado a la verdad en contra de las atrocidades
presenciadas y del ensordecedor crimen del silencio. Ambas Nakba, ambas catástrofes personifican el trauma y las dificultades que sufre el pueblo palestino bajo el yugo de la ocupación y la opresión, para oprimir y erradicarlo de su patria. Este sistema está a la base de la segregación sistémica de los palestinos, mediante el muro, las carreteras separadas y el control de los recursos naturales. Las causas profundas de la tragedia palestina entre la primera y la presente Nakba siguen sin cambios, lo que subraya la necesidad urgente de una resolución justa y duradera del conflicto palestino-israelí. Los ecos de las injusticias pasadas resuenan en el presente, exigiendo reconocimiento, garantizar un futuro de paz y dignidad para todos los habitantes de la región y, más enfáticamente, de la nación palestina ocupada. La segunda Nakba fue testigo de una devastadora agresión desproporcionada por parte de las fuerzas de ocupación israelíes contra Gaza y sus civiles, causando la pérdida de decenas de miles de vidas, el desplazamiento de 1.900.000 de personas y la destrucción de infraestructura vital necesaria para una vida digna. Entre las sobrias estadísticas en este genocidio encuentran los 35.000 civiles palestinos asesinados, 2/3 de los cuales eran niños y mujeres, más de 15.000 niños y 9.600 mujeres. Otros 80.000 heridos han sufrido lesiones que van desde parálisis y amputación de extremidades hasta pérdida sensorial, desfiguración y quemaduras. Destruyeron hospitales y varios centros de salud, dejándolo fuera de servicio. Mataron a más de 400 miembros del personal médico y paramédicos. Bombardearon refugios, incluidos los de la UNRWA. Mataron a más de 150 miembros del personal de la UNRWA y llevaron a cabo más de 3.094 masacres, con 10.000 desaparecidos. Mientras que el Sindicato de Periodistas Palestinos señala el martirio de 140 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación, además del arresto de 100 periodistas. Ninguna entidad posee la autoridad para borrar el pasado, el presente y el futuro de un individuo, como la están haciendo actualmente las acciones del gobierno israelí en Gaza y también en toda Palestina. Las fuerzas de ocupación sionistas mantienen además una política de detención arbitraria que mantiene a 9.500 palestinos en las cárceles israelíes. De ellos, más de 8.600 están en Cisjordania y no tenemos el número de Gaza porque la ocupación niega la información. Entre ellos, 3.660 están bajo detención administrativa sin cargos ni fecha de juicio. Estos prisioneros
enfrentan maltrato y torturas privadas de acceso a organizaciones humanitarias independientes que monitoren sus condiciones. La comunidad internacional debe insistir en la rendición de cuentas por las acciones de Israel y defender el Estado de Derecho sin doble estándar, garantizado que Israel enfrente las consecuencias de sus agresiones. Corresponde a la comunidad mundial romper este silencio, desafiar el status quo y trabajar por la justicia y una paz duradera para el pueblo palestino. Para sí sola, una necesidad predominante para lograr la paz entre ambas naciones y en la región en general. El viernes, 143 de los 193 países miembros de las Naciones Unidas dieron un paso significativo al reconocer que Palestina cumplía los criterios para ser miembro de pleno derecho de las Naciones Unidas. Esta resolución histórica es un momento crucial para el pueblo palestino. Expresa sus aspiraciones de paz y de autodeterminación. El objetivo final es el establecimiento de dos estados, uno al lado del otro en paz, injusticia también, e inseguridad. Como dijo una de las autoras en este libro, Judith Butler, en una entrevista con Democracy Now!, la raíz del problema implica encontrar una manera para que los palestinos tengan pleno poder de autodeterminación, vivan en una sociedad democrática, para que las tierras robadas sean devueltas, reconocidas y reparadas, y también tengan el derecho a retorno para mucha gente que se vio obligada a marcharse en circunstancias terribles. En el tumultuoso paisaje del conflicto, las voces colectivas de quienes defienden la libertad, la dignidad y la igualdad convergen como los autores de Palestina, Anatomía de un genocidio. El genocidio en curso en Gaza ha iluminado claramente una verdad fundamental. La verdad es: la gloria de una nación no puede construirse sobre la aniquilación de otra. En consecuencia, sus perspectivas de los autoras y autores no solo son apreciadas, sino también criticadas. En el centro de esta crisis se encuentra un imperativo compartido: poner fin a las atrocidades y asegurar la paz como un derecho humano fundamental tanto para palestinos como para israelíes. Como nos recuerda el filósofo y académico palestino Edward Said, dije: no podemos luchar por nuestros derechos y nuestra historia o nuestro futuro hasta que estemos armados con armas de crítica y conciencia dedicada. Juntos debemos luchar por nuestra historia y nuestro futuro humanos colectivos. Una paz duradera requiere reconocer la humanidad y los derechos de ambas naciones sin favoritismo. Ignorar la humanidad de los palestinos o deshumanizarlos es absolutamente inaceptable.
Expreso mi respeto y agradecimiento a todos los autores participantes de este libro, todos los nombres. Otra vez, Pablo Buffon, Varsena Gebekian, Patricio Brodsky, Judith Butler, Federico Donner, Ariel Fieldman, Dalal Erekat, Daniel Khadwe, Rodrigo Carmi, Lina Meruane, Jacob Rapkin, Silvana Rabinovich, Fred Riche, Nicolas Slachevsky, Oded Gidi, Faride Serran, Rodrigo Carmi y Paulo Slachevsky como editores también, y agradecimiento a la editorial LOM. Por favor, pongámonos de pie, por respeto a todos autores, editores y apreciando su retórica crítica. Sus palabras nos impulsan hacia adelante, rompiendo el techo del silencio y hablando con la verdad al poder. En el nombre de cada palestino, cada niño palestino, cada mujer palestina, gracias. Palestina libre. Gracias, señora embajadora. Gracias por ese recuerdo. También a todos los creadores e intelectuales que han sido asesinados durante este último tiempo y durante estos largos 76 años. Voy a dejar con la palabra a Miguel Launer, destacado y reconocido arquitecto chileno. Fue director ejecutivo de la Corporación de Mejoramiento Urbano Cormu durante el gobierno de la Unidad Popular del presidente Salvador Allende, hasta el golpe de Estado, donde fue detenido y apresado en distintos centros de detención hasta su liberación y exilio en Dinamarca. Retornó a Chile en los años 80 y desde ahí se ha seguido trabajando en proyectos de arquitectura social, así como también se ha dedicado a investigar y denunciar las violaciones a los derechos humanos cometidas en este lugar. Miguel, la palabra es suya. Gracias. Debo agregar, ya lo había dicho antes, que Miguel fue reconocido con el Premio Nacional de Arquitectura del año 2019. Estimada compañera embajadora de Palestina, señores embajadores que nos acompañan y otras autoridades, queridas y queridos compañeros. Los promotores de este libro, tan dramático como necesario, no pudieron imaginar que a fines de marzo, nada menos que la relatora especial de Naciones Unidas, Francisca Albanese, sintetizaría tan certeramente el horror que hoy conmueve a toda persona consciente a lo largo del planeta. Dice Francesca, comillas, después de casi 6 meses de implacable ataque israelí a los territorios ocupados de Gaza, es mi deber solemne informar sobre lo peor de lo que la humanidad es capaz de hacer y presentar mi conclusión, comillas, la anatomía de un genocidio. Este es el título que reúne a 16 autores de origen palestino y judío, entregándonos desde diferentes ángulos un retrato dramático de una agresión que estremece a lo mejor de la humanidad. Israel
está gobernado actualmente por una coalición con predominio de partidos fanáticamente ultraortodoxos. Shas, con 11 escaños. Judaísmo Unido de la Torá, con 7 escaños. Y la coalición del sionismo religioso, que con 14 escaños se incorporó por primera vez al Knesset, el Parlamento israelí. Simultáneamente con este cuadro político desalentador, recordemos que la justicia de Israel lleva adelante un juicio contra el primer ministro Benjamín Netanyahu, acusado de fraude, soborno y abuso de confianza. El proceso, iniciado en 2020, se había suspendido desde los ataques de Hamás a Israel el 7 de octubre pasado, pero ha sido reanudado recientemente. Netanyahu se aferra a la guerra como único camino para salvar el pellejo. Un capítulo fundamental en los artículos de este libro es aclarar los alcances de las expresiones antisemita y antisionista, que Israel y sus partidarios se esfuerzan por confundir, calificando malintencionadamente de antisemita a todos sus detractores. Objetivamente, un importante número de judíos a lo largo del mundo entero no comparten el sionismo. Uno de los autores de este libro, Ariel Feldman, ciudadano argentino-israelí, dice lo siguiente, comillas: la falsa confusión entre judaísmo y sionismo es una estratagema ideológica del sionismo para que el capital simbólico y las atrocidades cometidas durante siglos contra el pueblo judío se trasladen como prerrogativas del Estado de Israel. Y cada vez que se critican las políticas sionistas de Israel, poder decir que estamos ante una posición antisemita. Así, en el culpable y culposo Occidente, por las atrocidades que sufrieron los judíos en esas longitudes y latitudes, se genera una suerte de intangibilidad a la crítica, por el hecho que Israel encarnaría el espíritu y la salvaguarda de todos los judíos, los perseguidos y exterminados en los campos de concentración nazis, así como representaría a los sobrevivientes del genocidio y sus descendientes fuera o dentro de Israel. Cierre de comillas. El genocidio desatado por Israel en Gaza confirma que la Organización de las Naciones Unidas es hoy una institución al borde del colapso. Ya no existe el orden internacional que se dio a la humanidad tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, a fin de hacer imposible la repetición de crímenes y violaciones a los derechos humanos tan monstruosas. Estados Unidos, con su poder de veto, ha impedido la aprobación una y otra vez de cualquier resolución que obligue a Israel a detenerse. La notable Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada en 1948, es hoy letra muerta. Hace ya muchos años que ha sido incapaz de evitar intervenciones injustificadas como las cometidas por los Estados Unidos en Yugoslavia, Irak, Libia o Afganistán, y también ahora impedida de detener los crímenes y la destrucción sistemática de la población residente en Gaza, así como de sus tradiciones y de su cultura. Al respecto, deseo reproducir párrafos de uno de los textos incorporados en el libro que hoy estamos presentando, referidos a un aspecto para mí casi
ignorado de los crímenes cometidos por Israel desde su creación en 1947. Me refiero a lo que la investigadora colombiana israelí Odette Gili define como el etnocidio en Palestina. Etnocidio en Palestina. Escribe Odette, comillas, para el presente análisis se analizarán algunos momentos claves del genocidio cultural contra el pueblo palestino, como las leyes para limitar el acceso, la expresión y producción cultural propia, la expropiación y recontextualización del territorio, la eliminación de cualquier pasado religioso o cultural diverso y, más recientemente, la destrucción deliberada y sistemática de la infraestructura cultural y sus creativos. Cierre de comillas. Más adelante añade, igual de alarmante resulta la destrucción del Archivo Central de Gaza, que albergaba documentos de hasta más de un siglo y que daban fe de la memoria política, económica, social y cultural del territorio. Muchos murales, además de ser destruidos, fueron vandalizados por el ejército israelí en un intento de desmoralizar la conciencia colectiva de los gazatíes. En este mismo sentido, los ataques a monumentos conmemorativos, estatuas y plazas públicas intentan efectivamente debilitar el sentido de pertenencia y orgullo de la población gazatí, como también la memoria de sus luchas anteriores y su resiliencia. Cierre de comillas. Avanza, dice lo siguiente: los constantes debates dentro de Israel de conservar o eliminar los nombres árabes de los anuncios y señalización pública o las transformaciones, hebraización de los nombres árabes de aldeas o ciudades son pruebas visuales también del proceso de genocidio cultural. Es increíble. Odette concluye afirmando que en la cultural identidad y el pasado cultural palestino está el futuro de las bases de un Estado viable y de la reconstrucción de una nación desposeída, despojada, dispersa y fragmentada. No me ha sido fácil escribir estas líneas. Soy hijo de una familia residente en Ucrania que a la caída del imperio del zar, tras la revolución bolchevique en 1917, y antes que el poder soviético tomara posesión de ese inmenso territorio, debió sufrir los pogromos desatados por las bandas comandadas por el siniestro Petliura, asaltando, robando y asesinando sin piedad las aldeas pobladas preferentemente por familias de origen judío. Esa es la causa por la cual mis padres se vieron obligados a emigrar hacia América en 1922. Pero la familia de mi madre se quedó en Ucrania, próximos a la frontera con Polonia, y cuando se produjo el asalto de las tropas nazis, uno de sus hermanos permaneció en su aldea, rechazando la orden del poder soviético de evacuar el lugar. El mismo día que ingresó el ejército alemán, fue denunciado como familia judía por algunos vecinos, terminando su vida en los hornos crematorios junto a su mujer y sus dos pequeños hijos. Siendo aún un adolescente, ingresé el año 1940 a la AJI, Asociación de Jóvenes Israelitas, integrada por muchachos judíos progresistas preocupados de dar algún apoyo
a la Unión Soviética, que resistía heroicamente el asalto del ejército alemán. Reuníamos fondos a fin de enviarles medicina por vía de la Cruz Roja Internacional. Naturalmente, celebramos la creación del Estado de Israel y dos de nuestros compañeros, los hermanos Fima y Lucy Redko, viajaron a Israel en 1949 a fin de integrarse a los kibutz que comenzaban a labrar la tierra con sus propias manos, transformando en un vergel un área desértica. A su arribo a Israel, los hermanos Redko se integraron al Partido Comunista de ese país, que reúne a militantes árabes y judíos, organización que subsiste hasta nuestros días, teniendo en la actualidad un diputado en el Parlamento de Israel. Mantuvimos relaciones con los hermanos Redko hasta el golpe militar y más tarde contactos muy esporádicos con sus hijos. Siempre he seguido de cerca la evolución política de Israel. Confié en los acuerdos de Oslo, suscritos el año 1993 por Yasser Arafat, líder de la Organización para la Liberación de Palestina, e Isaac Rabin, primer ministro de Israel, quienes convinieron la creación de dos estados subsistiendo pacíficamente conforme a las fronteras generadas con posterioridad a la Guerra de los 6 días. Ambos, tanto Rabin como Arafat, fueron asesinados por las fuerzas fanáticas de uno y otro lado, que rechazan la convivencia de dos estados en un mismo territorio. Quienes asesinaron ayer a Rabin son quienes hoy gobiernan en Israel. La magnitud, el sadismo y la crueldad sistemática del genocidio practicado actualmente en Gaza por el ejército de Israel hacen trizas el sueño de dos estados capaces de convivir pacíficamente. Las heridas de este conflicto no se cerrarán por varias décadas. Los niños palestinos huérfanos de hoy no permanecerán de brazos cruzados mañana. Quizás cuando desaparezca este mundo unipolar encabezado por los Estados Unidos, tal como comienza a constatarse ahora con el prestigio alcanzado por los BRICS, una asociación y foro político y económico integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, consolidado a tal extremo que hoy 40 países han solicitado su ingreso. Quizás entonces será posible soñar con un Estado único, judío y palestino, un Estado plurinacional, como lo define Jadwe en su texto en este libro, conviviendo pacíficamente en ese pequeño territorio que encierra una de las más bellas y también trágicas historias de la humanidad. Muchas gracias. Gracias, Miguel, por su lectura y por haber aceptado esta invitación. Sin duda, como ha señalado, los niños palestinos huérfanos de hoy no se quedarán con los brazos cruzados mañana. En 1929, Albert Einstein le escribió una carta a Weizmann, quien luego fuera el primer presidente del Estado de Israel, en la que le decía, comillas, si nosotros nos revelamos incapaces de alcanzar una cohabitación y acuerdo con los árabes, entonces no habremos aprendido estrictamente nada durante nuestros 2000 años de sufrimiento y mereceremos todo lo que llegue a sucedernos. Cierro comillas.
Es una cita que hace Ariel Feldman en el libro que estamos presentando. Voy a dejar con la palabra a los editores del libro, que han sido 3, los hemos nombrado: Farideh Serán Chelech, Rodrigo Carmi Bolton, Paulo Slachevsky Chonchol. Voy a presentarlos a cada uno, todos sabemos quiénes son, por cierto, pero siempre vale la pena poner en contexto. Y luego les voy a dejar el micrófono y en la medida de la aparición aquí ustedes toman la palabra. Farideh Serán Chelech es periodista y escritora chilena, autora de varios libros, entre ellos La guerrilla literaria, de Roca, Huidobro y Neruda. Fue cofundadora y directora de la revista cultural Rocinante. Antes había sido ya cofundadora y subdirectora de la revista Pluma y Pincel. Ha sido distinguida con el Premio Nacional de Periodismo del año 2007, el Premio Elena Cafarena del año 2012 y la Medalla Juvenal Hernández del año 2023. Es profesora titular de la Universidad de Chile y es vicerrectora de Extensión y Comunicaciones de la misma universidad. Tenemos en la mesa también a Rodrigo Carmi Bolton, filósofo, escritor y académico chileno del Centro de Estudios Árabes y del Departamento de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, autor de varios libros, entre ellos Escritos Bárbaros, ensayos sobre razón imperial y mundo árabe contemporáneo, y Averroes, Gusto, Risa, Política. Y Paulo Slachevsky Chonchol es periodista, fotógrafo y editor chileno. Es cofundador de Lomo Ediciones y parte de su comité editorial. Fue presidente, fundador de la Asociación de Editores de Chile, hoy Editoriales de Chile. Es autor del libro de fotografía Fragmentos de un despertar. Fue condecorado como caballero y luego como oficial de la Orden de las Artes y las Letras de Francia, esto último el año 2014. Quedan con la palabra. Gracias. Gracias, Silvia. Saludo a la embajadora del Estado de Palestina en Chile, la querida Vera Babún, al querido Miguel Launer, a nuestro querido Pablo Slachevsky, Rodrigo, Carmi, al cuerpo diplomático, a los amigos, amigas que nos acompañan, a quienes asumen hoy día que la causa por el pueblo palestino, que alzar la voz en contra del genocidio es un gesto elemental de humanidad. Fue en enero de este año cuando enviamos la carta de invitación a quienes aceptaron este desafío de reflexionar en torno no solo al horror, sino a los orígenes y proyecciones del conflicto palestino-israelí, para dar cuerpo a un libro que denominamos en ese momento Anatomía de un genocidio, sin sospechar que un mes después sería la propia relatora especial de Naciones Unidas, Francesca Albanesa, como lo recordó muy bien Miguel, quien corroboraría con pruebas concretas un concepto que sintetiza el horror. Comillas, después de casi 6 meses de implacable ataque israelí a los ocupados en Gaza, es mi deber solemne informar sobre lo peor de lo que la humanidad es capaz de hacer y presentar mis hallazgos. 2 puntos, la anatomía de un genocidio. Cierre comillas. Pero sin duda no es nuestro origen lo que determina esta iniciativa, ni este acto de solidaridad y denuncia de los crímenes contra la humanidad cometidos por el ejército de ocupación israelí en contra del pueblo palestino. Porque no era necesario ser argelino, ni vietnamita, ni sudafricano para que distintas generaciones, entre ellas la mía, levantara la voz y protestara en las calles ante las guerras coloniales que sometían a la población civil a la brutalidad de la ocupación, al apartheid o al bombardeo despiadado contra mujeres y niños. Quienes estamos hoy aquí tenemos un compromiso con la defensa de los derechos humanos y la justicia aquí en Chile, en Palestina y en todo el mundo. Y no somos neutrales ante los atropellos a los derechos humanos, ante los crímenes de lesa humanidad y menos ante un genocidio. Por ello decidimos levantarnos contra el crimen del silencio cuando al inicio de esta masacre los medios omitían el horror y jugaban al empate levantando simetrías que buscaban ocultar el genocidio. Agradezco a LOM por su compromiso y aporte a la cultura y a la democracia, a la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, especialmente a su Teatro Nacional chileno, cuyo espacio republicano interpela las censuras,
así como a cada uno de los autores que escriben en este libro por su generosa disposición a enriquecer una reflexión necesaria que rompe con los estereotipos y pone una lupa a términos como antisemitismo o sionismo, entre otros. Concluyo leyendo algunos fragmentos de mi texto contenido en este libro que esperamos sea un aporte. Comillas. No encuentro palabras ni argumentos para pensar que hay futuro, que hay salida, que hay organismos internacionales solventes, que hay posibilidad de diálogo con acuerdos que se cumplan o que hay capacidad para resistir y enfrentarse a la ocupación colonialista, pese a la simetría de fuerzas, pese a que también por décadas hemos sido cómplices, despojando las palabras de sentido. Por ejemplo, al denominar conflicto a una ocupación brutal, al decir muertos en el enfrentamiento en vez de masacres o limpieza étnica, al hablar de diáspora para no decir exiliados, expulsados, desgarrados, desterrados y condenados a morir lejos de su tierra. Las palabras han vaciado en más de 70 años de ocupación israelí y en 100 años de colonialismo. Ellas ya no significan, menos en medio de un genocidio y en un tiempo de avance de gobiernos conservadores y de ultraderecha, hoy aliados incondicionales de Netanyahu y sus políticas de exterminio y expansión territorial. Vuelvo entonces a la palabra y a la necesidad de renombrar y resignificar en el siglo XXI la tragedia que por un siglo de dominación colonial y 76 años de ocupación nos persigue. Retorna la urgencia de hacernos cargo de otros relatos, de nuevas narrativas, ancladas en la vida cotidiana de un pueblo sometido a la ocupación, pero que ha resistido y resiste pese a la indiferencia de la comunidad internacional. ¿Cómo se rearticulan las fuerzas políticas palestinas luego de esta catástrofe nueva Nakba? ¿De qué manera la opinión pública internacional, cuyo correlato está en las multitudinarias marchas de apoyo al pueblo palestino y de condena al Estado de Israel en Londres, París y otras capitales europeas y del norte y sur de América, desafían las políticas pro-israelíes de sus propios gobiernos, puede incidir no solo en lograr un alto al fuego, sino una solución de dos estados, como nos señalan Naciones Unidas, respetando el derecho del pueblo palestino a retornar a sus tierras y a tener su propio Estado sin la tutela del opresor? Sin duda, este nuevo siglo contiene algunos cambios centrales en la resistencia del pueblo palestino. Las acciones de Hamás y su arraigo popular ante el desgaste de otras fuerzas políticas lo señalan como un actor político relevante, pero cuya hegemonía podría complejizar, por ejemplo, los anhelos de un Estado palestino laico y democrático, con plenos derechos e igualdad para las mujeres. Cito a Ilan Pappé en su libro Conversaciones sobre Palestina, escrito junto a Noam Chomsky, libro editado precisamente luego de las incursiones israelíes del 2014 y 2015 en Gaza. Comillas, reafirmar la ecuación sionismo igual a colonialismo es fundamental, no solo porque es el mejor modo de explicar las políticas israelíes de judaización dentro de Israel y el establecimiento de asentamientos en Cisjordania, sino también porque concuerda con la forma en que los primeros sionistas percibieron su proyecto y hablaron de ello. Cierre comillas. El genocidio hoy en curso de parte de las fuerzas de ocupación israelí contra el pueblo palestino nos recuerda que el horror sí se puede y debe nombrar, como lo hizo Primo Levi en su trilogía Si esto es su nombre, en la que relata los espantos de los campos de exterminio nazi, o Jorge Semprún en su libro La escritura de la vida, donde se refiere a su experiencia en el campo de concentración de Buchenwald. Renombrar, reescribir, desnudar la palabra cómplice, buscar esos nuevos relatos, revisitar esos antiguos dolores es no solo una demanda ética, sino por sobre todo un gesto de resistencia al crimen del silencio y del olvido que por 100 años ha condenado al pueblo palestino a ser uno de los últimos enclaves del colonialismo. Gracias. Hola, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Y no voy a hablar mucho porque todo lo demás está en el libro y la idea es que lo compren. Dos cuestiones que me parecen fundamentales que están en el libro, ¿no? La primera, el reconocimiento del genocidio, ¿no? La primera cuestión, lo difícil que ha sido instalar la idea de que hay un genocidio y que ese genocidio no se circunscribe a los últimos 6 meses, sino a la totalidad de
más de 75 años, ¿no? Un genocidio que está articulado básicamente por la Nakba, que no es otra cosa que un mecanismo de borramiento radical, ¿no?, con el que la maquinaria sionista, ¿cierto?, ha intentado por todos los medios borrar completamente a un pueblo. Pero el otro aspecto fundamental que no se releva suficientemente y que yo diría que no se quiere relevar suficientemente, ¿no?, es la cuestión de la resistencia. Si Palestina sigue viva en ese territorio, es porque ha encontrado múltiples formas de resistencia, desde las formas más populares como la Intifada, hasta las formas más organizadas, entre comillas, como la vía armada o incluso la vía institucional. ¿Sí? La resistencia en ese sentido es fundamental, y fundamental visibilizarla, ¿no? El pueblo palestino es un pueblo que resiste, ¿no? Y cuestión interesante, no solamente la cuestión palestina está circunscrita al territorio palestino, sino que la cuestión palestina en los últimos meses se ha planetarizado. Y una cuestión clave es que la resistencia palestina también ha traído consigo una suerte de palestinización de la resistencia en distintas partes del mundo, ¿no? Todo eso y mucho más está en el libro. Pero voy a terminar leyendo simplemente un pequeño poema que tiene que ver justamente con la vida, que es exactamente lo que expresa la resistencia palestina ahora y siempre. Mahmoud Darwish: nosotros amamos la vida. Nosotros amamos la vida cuando hallamos un camino hacia ella. Hallamos entre dos mártires y erigimos entre ellos un alminar de violetas o una palmera. Amamos la vida cuando hallamos un camino hacia ella. Robamos un hilo al gusano de seda para construir nuestro cielo y vallar ese éxodo. Abrimos la puerta del jardín para que el jazmín salga a las calles cual hermosa mañana. Amamos la vida cuando hallamos un camino hacia ella. Allá donde estemos, cultivamos plantas que crecen deprisa y recogemos muertos. Soplamos en la flauta el color de la lejanía, dibujamos un relincho en el polvo del camino y escribimos nuestros nombres piedra tras piedra. Oh relámpago, ilumina para nosotros la noche, ilumínala un poco. Amamos la vida cuando hallamos un camino hacia ella. Muchas gracias. Buenas noches, señora embajadora del Estado de Palestina, Miguel, embajadoras, embajadores, todas y todos los presentes. Cito, abre comillas: la responsabilidad por el asesinato de toda la nacionalidad judía en Polonia recae en primer lugar sobre aquellos que lo están llevando a cabo, pero indirectamente recae también sobre toda la humanidad, sobre los pueblos, las naciones aliadas y sus gobiernos que hasta el día de hoy no han tomado ninguna medida real para detener este crimen. Al contemplar pasivamente el asesinato de millones de niños, mujeres y hombres indefensos y torturados, se han convertido en cómplices de ese crimen. No puedo seguir viviendo y callando mientras asesinan a los restos de los judíos de Polonia, de los que soy representante. Mis camaradas del gueto de Varsovia cayeron con las armas en la mano en la última batalla heroica. No se me permitió caer como ellos, junto a ellos, pero pertenezco con ellos a su fosa común. Con mi muerte, deseo expresar mi más profunda protesta contra la inacción con la que el mundo observa y permite la destrucción del pueblo judío. Cierre comillas. Estas son las palabras de Szmul Sigielbach, representante del Bund en el gobierno polaco en exilio en Londres. Se suicidó un 12 de mayo de 1943
81 años atrás. Su partido lo había sacado de Varsovia, ocupada por los nazis, tras su férrea y pública resistencia a que los judíos sean encerrados en un gueto. El Bund, Unión General de Trabajadores Judíos, fue la principal organización de la izquierda judía en el Jüdische Land, el mundo judío de los países del Este. Socialistas y revolucionarios, al igual que gran parte de los judíos partícipes del partido bolchevique, menchevique y de los partidos comunistas y socialistas, eran antifascistas, antinazis y también antisionistas. En la Polonia de 1938, el Bund era la principal fuerza entre los judíos. De los 138 consejeros municipales judíos elegidos en las elecciones de ese año, 97 eran del Bund. La historia de esa izquierda judía antisionista es hoy una historia enterrada y silenciada, primero por la destrucción del Jüdische Land en manos de los nazis y luego por la hegemonía del sionismo tras la creación del Estado de Israel. Esta es una historia y un etos que es urgente recuperar cuando en una falsa equivalencia el sionismo e Israel pretenden imponerse como la voz y la nación de los judíos, matando y oprimiendo al pueblo palestino. Ocupan para ello las mismas prácticas que sufrió el pueblo judío en manos de los nazis, la deshumanización del otro, la masividad de los crímenes sobre la población civil y el uso máximo de la técnica para exterminar. ¿Cómo no establecer la analogía entre la aniquilación de pueblos enteros por los nazis en los países del este de Europa o en Oradour en Francia, con la destrucción total y el exterminio del pueblo palestino que vemos hoy en Gaza? El acto de interpelación, protesta y resistencia de Shmuel-Sigenborg ante el genocidio del pueblo judío se hermana con el suicidio de Lobonzo el 25 de febrero pasado, comillas, como acto de protesta extrema, cierre comillas, del militar estadounidense Aaron Bushnell frente a la Embajada de Israel en Washington, quien señaló que, comillas, ya no sería cómplice del genocidio, cierre comillas, gritando a la vez Palestina libre. Este libro, que reúne voces de origen palestino y judío, busca hacer un gesto más de protesta y resistencia frente al genocidio, tanto contra quienes lo perpetran como ante la inacción con la que el mundo observa y permite la destrucción del pueblo palestino. Un gesto que, al conjugar estas voces, subraya que alzarse contra la política criminal y colonial de Israel no es ser antisemita, sino un reflejo de básica humanidad, un acto de respeto y amor a las culturas y memoria de los pueblos judíos y palestinos, una forma de recuperar, entre otros, la milenaria hermandad que se vivió en Palestina y en el resto del mundo árabe entre judíos, palestinos y árabes en general. El antisemitismo es fundamentalmente una catastrófica historia occidental. Hoy, sin embargo, para legitimarse mientras masacra y expulsa a la población palestina, Occidente e Israel han pretendido proyectar este discurso de odio y racismo al Medio Oriente. Pretenden así acallar la reacción que genera ese falso oasis democrático en Medio Oriente que Israel dice ser, e invalidar la legítima resistencia a la dominación colonial. Por lo demás, ese ímpetu por enrostrar en los árabes y palestinos el antisemitismo tiene más que ver con la continuidad del racismo y discriminación occidental que hoy se materializa principalmente contra las poblaciones árabes y africanas, que con una verdadera defensa del otro y la lucha contra la discriminación y el racismo. Por todo ello, presentar este libro hoy como parte de la conmemoración de la Nakba tiene profundo sentido y razón. Las reflexiones de este libro constituyen un gran aporte para develar lo que allí ocurre y lo que está en juego, resquebrajando prejuicios y contextualizando los hechos. En particular, desde lo judío, los ensayos acá reunidos dan elemento para enriquecer y fortalecer la reflexión, el debate y la acción de las y los judíos alrededor del mundo que manifiestan su indignación en contra del accionar de Israel y el sionismo y ponen en evidencia que Israel, con su acción y su soberbia criminal, lejos de proteger y salvaguardar los judíos, no solo está exterminando al pueblo y la cultura palestina, sino que también está destrozando la historia, la cultura, la diversidad y la memoria del pueblo judío. Se agradece en tal sentido
a cada una y cada uno de quienes aceptaron participar del mismo y particularmente a Farideh y Rodrigo, con quienes es un honor haber editado este libro. Muchas gracias. Gracias, Farideh, Rodrigo, Paulo, por esta iniciativa y este trabajo. Quisiera invitar, no tenemos algunos saludos que los van a dar algunas organizaciones palestinas y judías, son solo 4, no se asusten. Quisiera invitar aquí a Pablo Bufón, de la Coordinadora por Palestina, y que han sido coorganizadores también de este acto. Pablo. Muchas gracias, Silvia. Bueno, primero que todo, a modo personal, quisiera decir que es un honor haber participado en este volumen colectivo tan urgente como necesario. Es muy importante que sea un producto de una alianza entre palestinos y judíos antisionistas, y es muy valioso que se inspire en un horizonte de paz justa, descolonización y derecho al retorno. Y por eso, gracias Farideh, Rodrigo y Paulo por este trabajo. La Coordinadora por Palestina nace al doloroso calor de este genocidio en octubre del año pasado. Nos propusimos reunir a las organizaciones sociales y políticas que quisieran movilizarse de manera transversal por Palestina. Logramos convocar a cientos de organizaciones y personas en una iniciativa que todavía está en construcción. Durante los últimos 7 meses, la sensación de impotencia es la que acompaña a la pena, la rabia y la desesperación por lo que pasa en Palestina. Israel y sus aliados llevan a cabo un genocidio sin que nada parezca frenarlos. Desde la Coordinadora quisimos acompañarnos para sentir que es posible hacer algo al respecto. Creemos que todos tenemos que hacer algo al respecto porque en Palestina están bajo ataque algunos pilares de la humanidad tal como la conocemos. En el área de la salud, el asesinato de médicos va acompañado de la destrucción de toda infraestructura sanitaria e humanitaria. En el ámbito de las comunicaciones, hay una matanza de periodistas, además de agresivas campañas de desinformación que influyen en los grandes medios y las redes sociales en todo el mundo. En educación se destruyen universidades y escuelas, mientras que en el resto del mundo se reprime fuertemente a estudiantes, académicas y funcionarias que se movilizan contra el genocidio. En el mundo del arte hemos visto censura y castigo a quienes se manifiestan a favor de la libertad del pueblo palestino. Y ni hablar de que Israel exporta tecnología de guerra, espionaje y represión a todo el mundo, incluyendo nuestro país. Y esto lo vuelve un Estado que pone en riesgo a toda la humanidad. Todos podemos hacer algo. Todos debemos hacer algo. El principal objetivo hoy debe ser aislar a Israel ética, política, comercial y militarmente, cortar el suministro de dinero, armas y respaldo político que hace posible el genocidio y la ocupación. En este sentido, Chile debe cortar todo tipo de vínculos con el Estado de Israel. Chile debe mostrar su compromiso con los derechos humanos, sumándose a la demanda de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia. El gobierno del presidente Boric tiene una oportunidad para ubicar a Chile en el lugar correcto de la historia, ganando para nuestro país el reconocimiento y la amistad de los pueblos del mundo. Les invitamos a sumarse a la Coordinadora, como individuos u organizaciones, para trabajar juntos en la lucha contra el genocidio y la ocupación. En particular, les invitamos a participar este jueves 16 en el acto en conmemoración de la Nakba que tendremos en la Plaza de la Constitución desde las 19 horas. Quisiera terminar con unas palabras de nuestro manifiesto como Coordinadora. En Palestina se juega hoy el destino del siglo XXI. ¿Será acaso un siglo de invasiones, terrorismo de Estado y genocidio? ¿O será el siglo de la solidaridad entre pueblos? Gracias. Gracias, Pablo.
Invito a Ricky Portugués a nombre de la agrupación judía Diana Aarón, AJDA. Qué nervio hablar después. Bueno, primero que nada, salam, shalom, buenas noches a todas, todos y todes también. Me siento muy sobrecogido de estar aquí en este momento, representando a la agrupación judía Diana Aarón, en el contexto de conmemoración de la Nakba, que sigue en desarrollo. Y bueno, voy a leer algo que pensé y que pensamos con el grupo. En el momento presente de la dolorosa e indescriptiblemente brutal opresión sobre el pueblo palestino, nos parece fundamental como agrupación judía que aboga por los derechos humanos y la memoria colectiva estar aquí, haciendo eco del valioso aporte que representa el lanzamiento de la publicación palestina Anatomía de un genocidio. Las atrocidades del ataque del 7 de octubre nos impactaron profundamente. Es el colapso de una embarcación que nació con caducidad programada y los agujeros cada vez más prominentes del casco provocados por sus propios cañones ya son visibles desde todas partes del mundo. El aparato de propaganda israelí desplegado desde la fecha llegó a un cenit donde no puede distinguir la realidad de la fantasía. No obstante, pretende que el resto de la humanidad dijera una narrativa delirante, carente de sentido e imposible de asimilar desde fuera del velo supremacista. Si bien las consecuencias de esta ebullición fueron y siguen siendo terribles para la población israelí, el Estado de Israel se ha encargado de pulverizar la conciencia y el sentido de tamaño golpe sobre su pueblo con una avalancha bélica sobre territorio palestino ocupado, llevando a cabo una de las masacres más espantosas de nuestro tiempo. Esto ha significado desde múltiples ángulos un punto de inflexión y un desenlace fatal en el territorio. El camino de la empatía, el despertar a la realidad del prójimo, poner sobre la mesa el respeto profundo de los derechos humanos, no deja cancha a la relativización o enmarañamiento de una situación de ominosa devastación del valor de la vida y el respeto a la libertad de los pueblos, conceptos, por cierto, profundamente arraigados en el ser judío desde una perspectiva cultural y espiritual. Es por esto que nuestra agrupación, como muchas personas y colectivos alrededor del mundo, promueve urgentemente la manifestación y movilización de los pueblos y comunidades, a razón de ejercer presión a los gobiernos y generar unión en torno a la necesidad de un cese al fuego inmediato y posterior proceso de decolonización y restauración de una dignidad transversal en Medio Oriente. Como personas judías hemos sido de una y muchas maneras afectadas por el secuestro identitario que representa Israel y el lugar que ha tomado en la psique colectiva de nuestro pueblo. Es el efecto del culto cuyos motores y finalidades claman proteger la integridad de judíos y judías, no obstante, en la práctica han instalado una maquinaria en completa contraposición a dicho planteamiento. Puede pensarse en un mayor propulsor del odio, la animadversión y el rechazo hacia un pueblo que una nación que se autoproclama como el Estado judío y a nombre de éste lleva a cabo atrocidades inimaginables. Para un individuo inserto en un sistema de creencias donde la opresión es el eje relacional en cuanto a quienes no pertenecen al grupo, dar unos pasos fuera de la idea de otredad disipará la neblina y quienes encarnan sus miedos y amenazas podrán ser vistos como el propio reflejo, seres que sueñan, que aman y que anhelan vivir. Vivir. De este tránsito no hay vuelta atrás. La esperanza que en alguna parte de este momento crítico subyace la podemos ubicar en el vértice de inflexión, el único saldo favorable que tenemos que abrazar hasta que se materialice de manera permanente es que estamos en un punto de no retorno. Se percibe el hastío de los pueblos frente a la fachada de civilidad occidental que oculta una bota racista y criminal donde a todas luces unos valen más que otros. Las voces disidentes del mundo judío se amplifican en rechazo al proyecto colonial sionista y en apoyo irrestricto con nuestras hermanas y hermanos palestinos. No en nuestro nombre, cese al fuego ahora. Una bramante conciencia multicultural se niega a callar. La liberación palestina es también nuestra liberación.
Frente a todo este panorama se torna imprescindible el levantamiento de un paradigma nuevo que ponga en valor la interdependencia de los habitantes de Palestina e Israel. Y quienes somos tocados por la magnitud de la tragedia y la injusticia, aún en latitudes dispersas, no podemos pensar en un mejor antídoto para la opresión y la barbarie que unirnos en una sola voz de resistencia, que en un efecto rizomático adquiera la fuerza necesaria para poner sobre la mesa una idea de sociedad que persiga siempre la dignidad colectiva. Respeto hacia todos los pueblos. Palestina libre ahora. Gracias, Ricky. Tengo que dar la palabra a Michelle Marzuca. Ella es del Comité por el Derecho al Retorno a Palestina. Sin embargo, tuvo inconveniente y no está aquí. Envió su texto que voy a leer. Mis fraternales saludos a la señora Vera Baboum, embajadora del Estado de Palestina, a las autoridades presentes, a los autores del libro Palestina, Anatomía de un genocidio, y a los organizadores de este evento, que representa la solidaridad con el pueblo palestino y los anhelos de justicia para una paz duradera entre los habitantes de Tierra Santa. La Nakba es descrita por medios occidentales como la fecha que evoca la salida de 750.000 palestinas y palestinos que se vieron obligados a dejar sus hogares tras la creación de Israel en 1948, perdiendo sus antiguas posesiones como el derecho a poder regresar. Descompongamos estas expresiones que palabras más, palabras menos, son habituales en el lenguaje comunicacional de la prensa hegemónica. No se vieron obligados, sino que fueron forzados. No son refugiados, son expulsados y no han perdido su derecho a regresar porque este es inalienable, siendo el motor de la lucha del pueblo palestino. La artificiosa creación de un Estado guardián de la depredación de los recursos naturales, limpieza étnica, colonización con asentamientos, así como exterminador no solo de personas, sino también de las libertades en Palestina y el mundo árabe en general, más allá de todo análisis geopolítico, crea en esa geografía una ruptura en la conciencia árabe palestina, produciendo una herida en el alma, hasta no hace mucho incurable y más bien profundizada. La Nakba representa para los más de 12 millones de palestinos forzadamente desplazados de sus tierras, incluidos los casi 6 millones que aún permanecen en el área geográfica, la desposesión, la pérdida de su conexión vital con su milenaria tierra ancestral, la ruptura violenta de su hábito del saludo con los vecinos del barrio, o hará, el despojo de sus cultivos de olivo, naranjales e higueras, pero también el desgarro de su felicidad de disfrutar la vida a su manera, oliendo el aroma y conversando con amigos y un café con arguil en el centenario boliche. La Nakba representa la captura del abrazo de bienvenida en el hogar palestino, acompañado de un marmaón o un maclube, que representaron más de una jornada de preparación para el goce familiar. La Nakba rememora el milenario concepto del honor del Hamulé, que se resiste a ser violado, el respeto a la sabiduría patriarcal y a la aceptación voluntaria de su consejo o Nashiha, porque ésta contiene la fórmula del camino recto y el acierto en las decisiones de vida. La Nakba encierra la ausencia de la alegría sentida en libertad durante la celebración por las calles del pueblo o aldea de una nueva unión matrimonial, rodeado por la belleza musical de las melodías palestinas y el ulular de las festejantes, porque ello traerá prosperidad y renovadas semillas humanas para la continuidad de las amadas tradiciones palestinas. La Nakba representa la melancólica pérdida de todo eso y mucho más, pero hasta hace poco representaba también el desgarrador lamento, el llanto y un grito solitario por justicia, libertad
y paz del pueblo palestino. Hoy ya no lo es más. Palestina es hoy la proclama esperanzadora por el cumplimiento de los anhelos de todos, los hasta ahora postergados en sus derechos, mujeres, niñas y niños, adultos mayores, capacidades diferentes, disidencias en general y, por sobre todo, pueblos originarios, hombres y mujeres que vuelven a creer en la posibilidad de su libertad y una vida digna. Hoy, Palestina somos todos y todas. La Nakba es la llama que inspira nuestra lucha por el derecho al retorno bajo un cielo azul sobre una tierra bañada por el mar y nutrida por el río, acogiendo en su seno a todos los amantes de la vida y la fecunda convivencia del respeto con la justicia como antesala de la paz. Por eso, hoy más que nunca, se abren las puertas de la amada Jerusalén para recibir triunfante al ejército de mujeres y hombres de los 5 continentes que se proclaman alegóricamente Palestina y palestinos. Finalmente, quiero invitar a Tania Melnik a nombre de la agrupación Judíos Antisionistas. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, primero que todo. Hoy se ha hablado aquí de antisemitismo, de sionismo, de antisionismo, conceptos que muchas veces se confunden, de los que conocemos poco, y una de las misiones que tenemos nosotros también es precisamente aclararlos, y por eso quiero hablar hoy principalmente sobre la importancia y lo que es el antisionismo. Así que voy a leer algunos extractos de un texto que escribí. Aquellas personas de origen judío que alzamos la voz en apoyo a la lucha de liberación nacional del pueblo palestino, entonamos la consigna "no" en nuestro nombre, para criticar las prácticas y políticas del Estado de Israel y también para deslindarnos de la invención sionista de un Estado judío que considera a este como el hogar nacional judío, justificando con ello sus crímenes en pos de la seguridad, no solo de los judíos que allí viven, sino de todos los judíos y judías alrededor del mundo. Si bien lo que nos mueve a repudiar al sionismo son nuestras ideas antirracistas, antiimperialistas e internacionalistas, por lo tanto, es esencial comprender las implicaciones del antisionismo como postura política, su conexión con las luchas anticoloniales y la resistencia global abordando las raíces de la ideología sionista. No podemos seguir permitiendo que el sionismo se apropie del trauma colectivo de los judíos, marcado por el horror del Holocausto, los pogromos y la persecución para su manipulación retórica. Como sugiere el pensamiento de intelectuales como Edward Said, el sionismo no es una idea judía, sino una idea colonialista. El sionismo comenzó a finales del siglo XIX con una europea imperialista como un socio del colonialismo occidental. El sionismo es una ideología fascista colonial que fue diseñada para expandir el yugo del imperialismo occidental sobre Palestina. Por lo tanto, el antisionismo, además de hacer una crítica a la política actual del Estado israelí y o una crítica moral, ética o religiosa a la idea de un Estado-nación judío, ha sido definido como el rechazo a las colonias exclusivamente judías creadas en tierras palestinas mediante la expropiación y la expulsión forzada de la población palestina indígena con el fin de crear las condiciones económicas y demográficas para el establecimiento de un Estado-nación colonial en Palestina. Condiciones que naturalmente implican las masacres, el genocidio y el apartheid, donde el colonizador busca establecer su dominio sobre los colonizados. La esencia misma del sionismo reside en la imposición externa de un régimen de apartheid que perpetúa la distinción colonial entre diferentes grupos humanos. El sionismo se originó a partir del imperialismo europeo y contó con el respaldo británico
debido a su potencial para establecer un enclave colonial en la confluencia entre Asia y África, con un acceso estratégico a la costa del Mediterráneo, expulsando a la población palestina. Por ende, la oposición al sionismo resulta fundamental para construir una auténtica solidaridad antirracista y antiimperialista. No se puede ser verdaderamente antirracista sin ser antisionista. El antisionismo es una postura política que se opone a las relaciones coloniales de opresión en Palestina y rechaza la existencia de un Estado judío europeo en esa región. Esta postura cuestiona el derecho de los europeos a colonizar y dominar esas tierras, así como a imponer un régimen de apartheid dentro de ellas. Más que una crítica a las políticas israelíes actuales o a la idea de un Estado judío, el antisionismo representa el rechazo a un Estado racista de asentamiento colonial y establecido por el imperialismo occidental. El sionismo extendió su influencia más allá de la ocupación palestina, atacando a estados árabes y musulmanes, proporcionando armas y entrenamiento a regímenes antidemocráticos y represivos en todo el mundo, desde el régimen de apartheid en Sudáfrica hasta las dictaduras latinoamericanas de las décadas del 70 y 80, así como la colaboración con los regímenes neofascistas de Bolsonaro en Brasil y de Milei hoy en día en Argentina. No olvidamos su apoyo a la Junta Militar de Guatemala para cometer el genocidio de 200.000 indígenas mayas. Además, ha habido casos documentados de cooperación con grupos terroristas como Al-Qaeda y el Estado Islámico. Israel ha sostenido una agenda constante desde su fundación, actuar como un aliado clave del imperialismo contra las luchas sociales y de liberación nacional en África, Asia y la verdadera América. Estos hechos son sustantivos para instaurar una política antisionista ligada a una posición internacionalista y anticolonial que rechace la intromisión imperial de Europa y Estados Unidos. Es muy importante la claridad histórica e ideológica al respecto. El antisionismo es una ideología de liberación basada en el imperialismo y el antirracismo, y es por lo tanto una política internacionalista de apoyo a la verdadera descolonización y una lucha para liberar a Palestina y a la humanidad de Israel y del proyecto sionista. La afirmación de que el sionismo político expresa 2000 años de anhelo de una autodeterminación política y religiosa es un mito moderno inventado en Europa en la segunda mitad del siglo XIX. Crear naciones a base de inventar la tradición ha sido una práctica típicamente europea. Utilizar la memoria colectiva de modo selectivo, recurrir a la manipulación de determinados acontecimientos del pasado religioso, suprimiendo unos y exagerando y movilizando otros de una forma completamente funcional y con fines políticos, etc. De ahí la fabricación de una nueva tradición nacional judía, un discurso colonial europeo y su utilización para respaldar la colonización y exclusión de Palestina, para conceder una supuesta legitimidad moral a la creación del Estado de Israel y su política hacia los habitantes autóctonos de Palestina. Es así como se ha propiciado la interpretación en la que se homologó el judaísmo mundial con el sionismo, como si fuera un solo ente inseparable, atribuyéndole al movimiento un carácter mesiánico, y a la narrativa israelí un lugar por encima de la legalidad, poniendo a los sionistas como intocables, por lo que cualquier crítica hacia la política y las prácticas de Israel es cancelada y calificada como antisemitismo. En ese punto, la etnicidad y la memoria colectiva desempeñan un papel crucial en la elaboración de un discurso que aborde la solución del problema de la falta de seguridad del pueblo judío en un hogar nacional para este, con la autoridad moral para continuar el plan de colonización y asentamiento. He aquí al punto al que hemos llegado, donde términos como intifada, consignas como desde el río hasta el mar, o cualquier llamamiento al boicot contra el régimen de apartheid han pasado de ser censurados a ser criminalizados, al igual que el sionismo ha hecho con el legítimo derecho a la resistencia, posicionándola como amenaza bajo la noción de terrorismo, o con la naturalización de la deshumanización de los palestinos como un enemigo absoluto. Y no olvidemos la asociación maliciosa del antisionismo con el antisemitismo, con la intención de sofocar cualquier atisbo de disidencia. Sin embargo, contra todo intento de censura y cancelación de los derechos civiles, una nueva intifada, esta vez internacionalista, recorre el mundo. ¿Será la primavera antisionista?
Lo que pasa ahora en Palestina se reproduce en todo el planeta. Israel se reproduce a sí mismo en el ejercicio de la opresión por parte de los poderes que hoy gobiernan a los pueblos del mundo, cual si fueran su enemigo. En Palestina se está jugando la vida de la humanidad, como diría Ramón Grossfogel. Es por tanto urgente y necesario derrotar al imperialismo para tener un futuro para nuestro planeta y para toda la humanidad. Y ello significa pasar de la emancipación a una resistencia activa, una intifada mundial. El desafío del antisionismo no es solo una cuestión de justicia en Palestina, sino también un llamado a la acción global contra todas las formas de opresión y colonialismo. Muchas gracias. Gracias, Tania. Estamos llegando hacia el final de este encuentro, homenaje, acto de solidaridad, y ciertamente no podía faltar la manifestación artística y cultural. Para ello tenemos a Ana Archá Cortés, investigadora y artista, y a Elizabeth Chehab, cantante, ambas integrantes de Artistas por Palestina. Las invito, Ana y Alice, aquí al escenario. Ellas presentarán 2 poemas musicalizados de la serie Porno Carnicería, Gaza 4 y Gaza 8. Muy buenas noches, muchas gracias. Porno carnicería, Gaza árabe. Grito cosas en la marcha, en la manifestación. Siento que hice algo. Gritamos, sentimos que hacemos algo. Me siento en un bar. Nos sentamos en un bar, tomamos una cerveza. Las gargantas que han gritado están secas. Creemos que lo merecemos. Hemos dejado nuestra voz en la vereda, en la calle, estampada contra los muros de la embajada, estampada contra la cara de los pacos y su vigilancia, estampada contra el zorrillo y el guanaco, que esta vez se han decidido a actuar. Estampada. Hemos dejado nuestra voz estampada en los árboles, estampada en las hojas de los árboles y en el atardecer que cae sobre nuestras voces, pieles, pelos, plumas, pañuelos y banderas. Tomamos una cerveza, creemos que lo merecemos. Es una cerveza, es una simple cerveza. Una imagen estalla entonces en la pantalla del WhatsApp. Una imagen de la crueldad. Otra de la licencia para matar. Personas, ritos, ciudades, símbolos. Una mujer. Sí, una mujer, porque las mujeres también son portadoras de la muerte, defensoras de la guerra, defensoras de los genocidios, defensoras de los asesinos. Ha creado un mundo de ficción en donde la guerra es simplemente un acto de decoración, una burla de la estación, una banal inspiración. Una maniquí porta una mortaja burla para venderte mejor el último par de zapatos que será tendencia esta temporada de caza en Gaza. La imagen estalla en la pantalla del WhatsApp y estalla entonces un retortijón en mi panza. Y estalla entonces una incomodidad desde el centro del cuerpo. Y estalla entonces la bilis. Algo se me hace amargo. Algo se vuelve 2 veces amargo.
¿Cuánto más tendremos que soportar ver? ¿Cuánto más tendremos que soportar hacer? No duermo. No duermo. No duermo. No duermo. No duermen. No duermen. No duermo, no duermo. No duermo, no duermo. No duermen. No duermen. No duermen. No pueden dormir. No duermo. No duermen. Si nos gobierna el miedo, lo que nos gobierna no es el miedo, sino el infierno, sino los monstruos. Gaza Tamañi. ¿Cómo se escribe? Bulldozers atropellan vivos a enfermos de los hospitales. ¿Cómo se escribe? Bulldozers atropellan vivas a enfermas de los hospitales. ¿Cómo se escribe eso? ¿Cómo se escribe eso? A ver, ¿cómo se escribe esa pornografía? ¿Cómo se escribe? Bulldozer. Bulldozer atropella viva a una mujer convaleciente en un hospital. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escriben los gestos de esta pornocarnicería? Pornocarnicería, porno masacre, porno muerte, porno desamparo, porno abandono, porno experimento, porno laboratorio, porno matanza, porno destrucción, porno odio, porno ambición, porno racismo, porno industria, porno armamentística. No sé cómo se escribe. No sé cómo escribir. Susurro. Susurro. Gaza. 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 Mi voz es apenas un hilito. Siento que si solo digo Gaza, 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 Gaza existe, Gaza está. Mi voz es apenas un hilito. Un hilito. Un hilito. Un hilito. Pero no va a desaparecer. No va a desaparecer, no se va a volver invisible, no se va a volver inaudible, no la borrarán, no la acorralarán, no la silenciarán. Será un hilito que encontrará su curso a ser visible, a ser presencia, a ser existencia, junto a otros hilitos, junto a otras hilitas, junto a otros hilitos. Somos un pueblo que teje
que borda. Somos un pueblo que se teje, que se borda. Somos amigos, somos cariños, somos abrazos, somos afecto, somos ternura, somos resistencia, somos existencia, somos reexistencia, somos presencia, somos sumud, sostenimiento de la vida, sumud, sumud, somos no solos, somos hacer tierra, somos en común, somos hacer tierra, somos en común. Gaze, 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 Gaza, 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 Gaza. Gracias, Alice, Ana. Sin duda, Palestina resiste y la cultura palestina resiste y se recrea. Cerramos aquí con esta presentación, este encuentro, homenaje. Agradezco una vez más a la señora embajadora de Palestina, a Miguel Launer, a la Universidad de Chile por facilitarnos este Teatro Nacional para llevar a cabo este acto, a la Coordinadora por Palestina, a cada una de las organizaciones judías y palestinas que han intervenido. Agradezco al Mono González, por cierto, quien ha hecho este afiche alto al genocidio, ¿no? Y que ustedes podrán tener en sus casas porque ya ha sido entregado. Agradezco a cada una y cada uno de los que han estado aquí, a la voz de los que sobran, que han transmitido esta actividad, y a todos y cada una de los autores que valientemente, porque los judíos se han atrevido a sacar la voz y dejarla por escrito, y los palestinos han tenido que rememorar y volver sobre lo que ha sido esta catástrofe, ¿no? Hay que seguir impulsando y luchando por Palestina libre y por todos los pueblos libres en justicia y paz duradera. Gracias.